Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos empezando este año, pero además felicitarles a todos ustedes porque gracias a ustedes hemos llegado a casi 4 millones de visitas en este canal que está dedicado a ayuda jurídica y es prácticamente un manual de primeros auxilios legales. Así es que en gratitud a todo ello, voy a contestar varias de las preguntas que ustedes me han hecho a través de este canal y también van a ir apareciendo aquí en mis redes sociales por si quieren seguirme también en alguna de ellas, también en el TikTok, bueno, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, el canal de YouTube y también algún número de contacto. Y voy a empezar a contestar estas preguntas que son como las más recurrentes. Quisiera yo contestar todas, pero son más de 700 preguntas las que me han hecho en el canal, e incluso en un solo video, más de 400. Lo cual que lo más que pueda yo resumir y ser lo más claro posible y muy sencillo para que en algún momento algún abogado que lo esté viendo no me indique algunas situaciones o me diga, es que falta eso, que falta lo otro. Son cuestiones muy generales, porque cada caso, aunque sean de la misma materia, siempre tiene peculiaridades, pero además siempre hay mucha variación. Que los hermanos, que si los papás, que si están casados, que si no están casados, que si viven en concubinato, que si se divorciaron, que si no hubo reparto de bienes, que es herencia, que hay testamento, que no hay testamento, que están de acuerdo, que no están de acuerdo, que si uno quiere vender, que los demás no. En fin, hay una serie de variantes en cada caso que siempre es importante para dar una respuesta muy clara y precisa a ello, es tener todos los elementos. Por eso yo lo que voy a contestar es en razón de los elementos que me dan. Puede haber muchas variantes, por supuesto, varias situaciones que puedan generar una situación distinta, pero voy a hacerlo en razón de lo que me están preguntando y aquí ustedes van a estar viendo también la pregunta que me hacen. La primera de ellas dice, ¿es legal que 4 hermanos con casa en herencia, muere una de las hermanas y la hermana que administra todos los bienes salga después que la parte de esa herencia es de ella? Bueno, por lo que comentan, supongo que el propio juicio no está terminado, solamente la nombraron ya sea como representante común o en su caso como albacea. En los dos supuestos, si muere un hermano, una hermana, no es dueño ni pasa en automático a la otra hermana, la que está administrando. No, ni tampoco a los otros. Si la hermana que falleció tiene hijos o esposo, el esposo es el representante de ella y tiene derecho de pelear o que le adjudiquen en su momento la parte proporcional de ella. Es decir, si son 4 hermanos, el 25% de la casa que dicen. Si el esposo no viviera, o la esposa en su caso, los hijos, si fuera uno, dos, tres, los que fueran, tienen el derecho de reclamar esa parte proporcional de la mamá o del papá. Y tendrían ellos que también hacerse presentes en el juicio, nombrarse allí mismo para que se les tome en cuenta y de igual forma nombrar ellos primero un representante común para que a nombre de ellos pelee, litigue esa parte proporcional que le toca a su mamá o su papá. Entonces, creo que el tema ahí queda muy claro. La hermana no es la dueña ni tampoco puede quedárselo ni adjudicárselo, porque tiene derecho el esposo si es que vive, o los hijos si no vive ninguno del el papá o la mamá en este supuesto de ese 25% que le corresponde. Así es que es lo que habría que hacer. Vamos con otra pregunta y dice, hola, buenas tardes. Mi abuela paterna tenía una casa, la cual se quedó para 3 hermanos. De ella, 2 de mis tíos viven en ella y no dejan vivir a mi papá. Bueno, 2 supuestos. Si no hay testamento, pues tiene que, primero, si no lo dejan, y de todos modos por cuestiones legales, para posteriormente poder hacer alguna otra situación y adjudicársela a cada uno de ellos, legalmente hablando, tendrían que hacer
un juicio sucesorio intestamentario, si no hay testamento. Si hay testamento, bueno, entonces pedir al propio notario donde está el testamento, y si no saben, bueno, pueden ingresar un oficio al Archivo General de Notarios para que les puedan señalar si hay alguna escritura, algún bien a nombre de su familiar, ya sea el papá o la mamá, en este caso, para que de allí, bueno, puedan tener el propio testamento y entonces hacer la adjudicación y el reparto de los bienes. En ese caso, en el otro, bueno, pues hay que demandar, porque si no lo dejan, pues tiene que pedir su derecho, tiene que exigirlo y no va a poder exigirlo más que de ese modo. Si los hermanos no quieren dejarlo vivir ahí, bueno, tampoco hay problema, que genere el juicio, y si los hermanos no quieren dejarlo, bueno, pues que le paguen su parte proporcional a tu papá, y si no, pues que se venda la propiedad y cada uno que le corresponda una tercera parte del valor de la casa, en este caso que tú me comentas. Y si no quieren los hermanos, pues también se le puede pedir al juez, ya en su momento, cuando sea la adjudicación, que se genere una venta necesaria para que el bien eh, se haga líquido en dinero, y entonces cada uno le corresponda lo que por derecho tiene, ¿no? No hay de otra más que eso. Buenas voluntades, a veces en temas familiares es bien complicado, porque a veces podemos decir, no, no va a pasar, es buena gente, sí, es buena gente, pero cuando son temas de dinero y de herencias, ahí ya se les olvida que si son hermanos, que son parientes, que son amigos, todo se les olvida, ¿eh? Todo se les olvida. Por eso siempre es bueno llevarlo así, en ese entendido, porque de otro modo no se puede. Vamos con otra pregunta, dice la señora Valero, si la casa quedó intestada, pero uno de los hermanos se quedó con los papeles de la casa, ¿esta persona puede vender la casa? Bueno, podría venderla solo y solo si la escritura está al nombre del hermano, o en este caso del hijo. Puede venderla si hay un contrato de compraventa. Puede venderla si tiene un contrato de cesión de derechos a su nombre, que se lo haya hecho, en este caso, el papá al hijo. Menos, no se puede, a menos de que haga una tranza. Pero si ustedes hacen el juicio sucesorio intestamentario, entonces, cuando a ustedes les adjudiquen y los señalen como legítimos dueños, ya a los hermanos, puede su representante común, representante legal, demandar la anulación de ese contrato si es que el hermano que tiene los documentos, es decir, puede ser el contrato al que le vendieron al papá, donde lo hace dueño, el contrato o la escritura donde él es el dueño, pero jamás se la puso a nombre de ninguno de los hijos. Entonces, no es dueño. Tiene la documentación que avala que su papá era el dueño. Y en algún momento, para hacer el trámite, señalando que hay una propiedad intestada o si hay testamento que les pertenece y se tiene que repartir a los hermanos, o en este caso, si ya no vive la esposa, en este caso la mamá de ellos, pues a ellos les toca, les corresponde directamente una parte de cada una. De lo contrario, pues no podría ser así. De lo contrario, solamente les correspondería y se dividirían el 50% que le correspondía al señor, indistintamente del régimen conyugal que estén viviendo. Normalmente, la mayoría es por bienes mancomunados. Estoy hablando de la ley mexicana, porque también me mandan mensajes de muchos países de Latinoamérica y me han comentado, es que en Venezuela no es así, es que en Paraguay no es así, es que en Argentina no es así. Por supuesto, la ley es distinta a la ley mexicana. Sin embargo, muchos de las reglamentaciones mexicanas las adoptan otros países porque normalmente
vamos más avanzados respecto a la situación legal en muchas materias, no en todas, pero sí en su mayoría, sobre todo en el tema familiar y en el derecho civil. México ha avanzado muchísimo en ello y muchos de los otros países toman esos modelos para poder hacerlos suyos en su reglamentación y en sus leyes. Bueno, quedando ahí claro el asunto, vamos con otra pregunta. Y dice, Lick, ¿y si ya hay una albacea, pero un hermano no quiere vender, qué procede? El mismo caso que el anterior, lo que les decía. Si uno de los hermanos no quiere vender, pues no pasa nada. Que le compre la parte proporcional a los otros hermanos, que se las pague, que hagan un avalúo de la propiedad, que les pague lo que les corresponde y santas paces. Ahora, si no quiere tampoco pagarles, pues es muy simple, vayan sobre la situación en el juzgado. Primero, si no hay testamento, el juicio sucesorio intestamentario para que sean legítimos herederos. Porque al principio, cuando ustedes hacen el hecho de que sean hijos y hay una propiedad, son presuntos o probables herederos, mientras no les den a través del juicio y les señalen que efectivamente a ustedes les pertenece una parte proporcional de esos bienes, ya sea terreno, casa o más propiedades, no importa, un vehículo, lo que sea. Entonces, primero es ese, para legitimar que son dueños o codueños o que son, tienen una parte proporcional de ello. Para después, entonces, a través de otra promoción, pedirle al juez que se remate o se venda esa propiedad para que a cada uno de los herederos se les dé la parte proporcional que les corresponde. De otro modo, con temas de buena voluntad es complicado. Dice, licenciado, ¿qué se puede hacer si mi abuela no dejó testamento y una de las hijas tiene las escrituras y dice que repartirá cuando regrese a México? Ella radica en los Estados Unidos. Va a repartir el terreno. ¿Qué se puede hacer? Lleva 8 años pagando ella el predial y no deja que los otros hermanos paguen. Pues bueno, pueden pasar 2 cosas ahí. La primera, que ella esté haciendo tiempo para quererse adjudicar la propiedad a través de, seguramente, un juicio de usucapión. Es decir, que ella sea la propietaria por el tiempo en el que ella ha llevado la posesión, no la propiedad, la posesión de ese predio, y ya lo que va a querer comprobar con los recibos de los pagos del predial. Sin embargo, aunque ella lo hiciera de ese modo, si ella no tiene ningún documento donde tu abuelita le señaló o su voluntad es que ella sea la dueña, no hay problema. No es la dueña. Ella tiene los documentos donde dice que tu abuelita era la dueña, más no que ella le está dando los derechos o cediendo los derechos a tu tía. Entendamos que si no hay un documento que sea una escritura pública a nombre de tu tía, si no hay un documento, es decir, un contrato de compraventa donde tu abuelita le está vendiendo a tu tía, o un contrato de cesión de derechos a donde tu abuelita le cede todos los derechos y la propiedad a tu tía, ella no es la dueña. Por tanto, no es necesario incluso que esté tu tía en México. Si ella tiene los documentos, seguramente en catastro hay también un registro y verifiquen que si esa propiedad está inscrita en lo que antes se llamaba el registro público de la propiedad. Hoy en varios estados de la República Mexicana es el Instituto de la Función Registral. En cada estado hay uno, que es el general, y ahí ustedes pueden revisar si hay una propiedad a nombre de alguna persona, una escritura pública. Hay contratos incluso que a veces se registran ahí.
Entonces, si existen, de ahí los pueden ustedes jalar para poder empezar el procedimiento del juicio sucesorio intestamentario. Y no es necesario que esté tu tía. Incluso a través de juzgado pueden también pedir que esos documentos se los haga llegar el catastro o la oficina o la dirección de catastro, según sea el municipio donde vivas o ciudad, que lo pueda hacer llegar para ver cuáles son las características o la propiedad. Finalmente, supongo que sigue a nombre de tu abuelita ese predio. Y si sigue a nombre de tu tía, bueno, pues, o si ella lo cambió a nombre de ella, pues también ahí tienen que hacer indiscutiblemente, el juicio sucesorio intestamentario, en razón de que no hay testamento y ella tampoco puede repartir así porque sí, porque ella, aunque tenga los documentos, eso no sirve para nada. O sea, realmente no le da la propiedad y pues supuesta posesión, a la mejor, pero si ella tampoco vive ahí, pues tampoco tiene la posesión. Entonces, ahí viene otro supuesto. Finalmente viene otro caso y dice, si mi padre le dice a mi hermano mayor que le va a dejar la propiedad y que cuando tenga dinero mi hermano, el más chico, que arregle bien las escrituras y que le dé a él la parte que le corresponda. Y ahora mi hermano mayor no le quiere dar la parte proporcional que le toca a mi hermano. Él dio su palabra y ahora no lo quiere hacer. Pues mira, híjole, lo que les decía hace un momento, en temas de bienes, en temas de dinero, en temas de propiedades y cosas de ese tipo, pues muchas veces la cuestión de las familias, del parentesco, de que si son amigos, que son primos, cuñados, hermanos, se olvida. Si a veces yo conozco casos que hasta la propia mamá le quieren quitar las cosas, le quieren quitar la propiedad, le quieren quitar los bienes que hicieron con su papá, cuanto menos un hermano al otro. No todos los hermanos son buena gente y siempre es importante que se hagan documentos. Yo te sugiero que no esperen a la situación de buena voluntad del hermano mayor. Generen un juicio sucesorio intestamentario y que les repartan lo que les corresponda, aunque el hermano no quiera, ¿eh? Finalmente no. Si, les comento, si tu papá no dejó un documento diciendo que el dueño es el hermano mayor, finalmente no es el dueño. Pero si él dejó un documento donde diga que tu hermano mayor tiene una parte proporcional y cuando el hermano menor sea mayor de edad o alguna condicionante, pues entonces, pues ya viene una voluntad donde tu papá está generando esa situación, pero tendría que ser un contrato. Si tiene las características de un contrato, es válido, pero si solamente lo hizo en una hoja de papel, sin los requisitos que se necesitan, no tiene valor alguno. Y entonces, ya sea en un caso o en el otro, si no hay documento que diga específicamente que tu hermano mayor es el dueño, pueden pelear esa parte porcional que les corresponde de la herencia de tu papá o de la casa, o del predio, o de lo que estén, allí haya dejado tu papá. Esos son los supuestos. De otro modo, la situación es distinta. Si tiene documento, pues ya, donde diga que tu hermano mayor es el dueño, pues no va a haber mucho que hacer, ¿eh? Si hay un documento donde diga que una parte es de tu hermano y otra del otro, del más chico, por supuesto que se puede. Y si no hay ninguna de las 2, ninguna de ellas, sino solamente fue de palabra, pues vámonos sobre el juicio sucesorio intestamentario. No hay de otra. Como les comento, cada caso siempre tiene sus peculiaridades y yo lo que les digo ahorita es en general, pudiera haber otros elementos, pudiera haber otras situaciones que pueden cambiar la forma de hacer las cosas o del camino a seguir, porque todo siempre tiene variantes distintas, como se los decía. Me da mucho gusto saludarles. Soy David Arellano Ortega. Aquí van a ver mis números de contacto si ustedes requieren de alguna asesoría, ya sea telefónica, ya sea virtual, ya sea presencial. No hay mayor problema. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta pronto.
hasta siempre. Y gracias porque con su apoyo y porque ustedes lo ven y lo comparten, ya llegamos a casi 4 millones, perdón, 4 millones de vistas en los videos de este canal. Muchas gracias. La verdad, les tengo mucho aprecio. Hasta pronto y recuerden, compártanlo, porque este es un manual de primeros auxilios legales para todos ustedes. Así es que, hasta pronto. Bye bye.